se deroga toda la ley 51. ¿Cómo cobraría yo si se va a derogar? Entraría en la jugada de la nueva ley violenta, perversa, esto, una ley que puede impactar en una población que si no la lee, si no se educa, sería incauta. Y el gobierno va a tratar por todas las vías económicas de tratar de cambiar esa mentalidad de los docentes en relación a esta ley. Y por eso están dentro de esa supuesta eh, eh, supuestas reuniones informativas con un personal de alto nivel como es eh, el ministro de Economía Chatman, como es Dino Mon. eh, pero ¿por qué? Si, si no hay temor, si no hay nada en la ley, ¿por qué tratar de quebrar al movimiento docente cuando sabemos de que casi en 30 años estos 8 gobiernos, 7, 8 gobiernos que hemos tenido no nos han dado la credibilidad para decir, bueno, creemos que van a cambiar o que esta ley va a ser buena para nuestra población? Así que con ese temor, con esa introducción, con esa idea, profesora Maribel, entramos qué hay detrás de esta ley o este proyecto de ley. Adelante, profesora Maribel, está aquí en la voz de la Asociación de Profesores de la República de Panamá. Adelante. Buenas noches, saludos a todos y todas, felicitaciones a Diógenes y al profesor Ábrego. Creo que en el caso del profesor Diógenes, merecido reconocimiento y esperamos tener muchos años más en la lucha, en el combate, en la defensa de los derechos humanos al profesor Ábrego. Bueno, yo quiero partir señalando algunos elementos que creo que son centrales. Lo primero es un cúmulo de falacias y de políticas de terror que comienzan a implantarse a través de las estructuras de gobierno, en el sentido de colocar o intentar colocar miedo en la población al señalar que a partir del otro año, si no aprobamos esta ley, no se va a poder pagar las pensiones en su totalidad y que en el siguiente tendríamos problemas. Yo participé en la mesa de invalidez, vejez y muerte el día que se presentó en la encontrado algún recurso que parecía darle una sostenibilidad de unos 5 años más al programa. Yo creo que esas son las cosas que no se le dice a la población para crear esta ansiedad, este señalamiento de que es necesario, de que es la única opción para los asegurados y aseguradas y sus beneficiarios. Es una propuesta que está dirigida a una filosofía que, como bien se declaraba el gobierno, es un gobierno empresarial y obviamente los intereses que está protegiendo son los intereses empresariales. Yo quiero empezar por la exposición de motivos. En la exposición de motivos se reconoce algo que el movimiento social viene señalando desde el 2005. Un planteamiento que es serio, que es demostrable y que lo hemos dicho desde el primer momento. El problema de la Caja del Seguro Social es estructural. Si bien tiene elementos en la parte financiera actuarial, su principal problema es actuarial. En la exposición de motivos se reconoce eso. Pero sin embargo, cuando leemos el proyecto que se ha llevado a la Asamblea Nacional, ninguna de las medidas está dirigida a corregir los problemas estructurales. Es decir, insisten en no atender las causas del problema. Y esto es así porque tienen objetivos claramente definidos: la privatización, las paramétricas, las cuentas individuales.
En segundo lugar, en la exposición de motivos se dice que este es un proyecto de ley de consenso de las mesas a las cuales se convocaron, es decir, la de enfermedad y maternidad y la de invalidez, vejez y muerte. Eso es una falacia, es una mentira. En ninguna de las dos mesas se logró consenso. En la mesa de invalidez, vejez y muerte donde participé, de las 11 organizaciones que estuvieron presentes, 10 señalaron que querían retornar al programa solidario o de beneficio. ¿Cómo se podía dar la sostenibilidad financiera? Pero además se presentó la viabilidad social de un proyecto de esta envergadura. Se miente y se plantea un proyecto que está dirigida a imponer lo que una sola organización presentó, que fue el sector privado. Porque cuando leemos el proyecto, cuando buscamos los elementos, allí hay dos elementos que están claramente presentes: las cuentas individuales y las medidas paramétricas. Entonces, se engaña a la población con este tipo de planteamiento. Y es una de las cosas que disgusta, que incomoda. En mi proceder siempre he dicho, mentir es corrupción. Y eso es lo que se está haciendo, mintiéndole a una población que viene de sufrir vicisitudes por la pandemia, por la imposición de un contrato minero leonino, por el incremento del costo de la vida, por el desempleo, por el costo de los alimentos y medicamentos, es decir, por la condición precaria en la que viva la mayoría de los panameños, pero se insiste en imponerle nuevas cargas. Y ahí es donde uno dice, ¿a quién responde el gobierno? ¿A quién responde el proyecto? Y cuando lo valoramos nos damos cuenta a quién responde este proyecto. Y yo creo que la población debe quedar clara en ello. Profesora Maribel, en relación a qué eh, cambios, por ejemplo, en relación a la ley se invoca otras 7 leyes, por eso que es complejo y no puede ser promovido este proyecto como quiere el presidente de ya para allá, porque son 7 leyes también que los diputados, imagino, que tienen que consultar para ver qué es lo que se va a afectar o qué es lo que va a beneficiar. No vemos nada que pueda beneficiar. Entonces, en relación a lo que le planteaba, por ejemplo, nosotros Claro, es un proyecto de los educadores, 94. por Uh-huh. ejemplo, los educadores, ¿cómo vamos a quedar allí en la preocupación también de este sector en relación a las afectaciones, por ejemplo, del aumento de la edad de jubilación? Y sí, en efecto es un proyecto de 94 páginas que estuvimos en las dos mesas a las que se convocó, que se supone se convocó por una mesa de conversación y terminó en una mesa de escucha. Se presenta directamente a la Asamblea Nacional. Cuando revisamos el proyecto hay que leerlo con detenimiento. Hay que leer la letra con la ley 51 porque se están reformulando, se están cambiando, perdón, modificando títulos, secciones, capítulos, artículos de la ley 51, pero además algunas de las disposiciones que tiene modifican o hacen referencia a otras leyes. Eso hay que tenerlo presente. En ese escenario, nos hemos dado la tarea de estar estableciendo un primer marco de observaciones y de criterios sobre los hallazgos que ya hemos encontrado. Por ejemplo, he insistido, el proyecto no es un proyecto que retorna al sistema solidario.
Es un proyecto que convoca a cuentas individuales a lo que le han denominado falazmente, de una manera engañosa, un sistema, dice, de capitalización solidaria, que es el nombre rimbombante para confundir a la población. Le llaman sistema contributivo de capitalización solidaria. Es decir, no es un sistema de reparto. En ese sistema se abanican los pilares que estuvieron proponiendo la CONEP. Y eso tenemos que tenerlo claro. Se plantea ese pilar que ellos llamaron un pilar no contributivo y que en el marco de la propuesta de ley se le denomina que va a haber una pensión básica universal, que es cierto, existen en otros países. Cinco. Es decir, realmente no es una pensión. Ahí hay algún nivel es de transferencias de subsidios, pero pensión en el estricto sentido ni no contributiva constituye. Pero además, ellos creen que saltar de 120 a 144 resuelve el problema. Uno preguntaba, ¿y ese 144 mágico de dónde sale? Dice el ministro Chapman que sale de lo que se le denominan en términos genéricos en la medición de la pobreza, se le denomina esta relación que tiene que ver con un proceso de lo que llaman línea de pobreza. ¿De qué estamos hablando? En eso que ellos llaman umbral de pobreza. Hay un monto mínimo que ficticiamente esconde la pobreza. Si tú tienes esa cantidad de recursos diariamente, dicen no eres pobre. Cuando hacemos la valoración de los 144 dólares, serían 33 dólares, perdón, con 23 centavos semanal. 4.75 diario. Y uno se pregunta, 4.75 ¿para qué? Para que cada persona pueda desayunar, almorzar, cenar. Para que cada persona ese día tenga para su transporte, para que ese día tenga para su salud, para la educación potable. Es decir, eso es una mentira. Con 4.75 no se sobrevive en Panamá. Solo el costo de la canasta de alimentos supera los 350 balboas. La canasta básica ampliada está en el orden de los 1.800. Y lo que estoy haciendo es colocando a la población adulta mayor en un estado de miseria. No resolvemos el problema. Yo creo que eso tiene que quedar claro. Pero va más allá, porque están planteando lo que denominan también pensión garantizada solidaria, que fue planteado también en la propuesta de la CONEP y que más o menos ronda en el orden de los 265 dólares. Y están señalando que eso es una pensión que es decir, están planteándose una población que después que creó riqueza para este país va a vivir en la miseria, en la pobreza. Y finalmente dicen el ahorro voluntario, que estos lo denominaron pensión contributiva no obligatoria. Es decir, ahí están los tres pilares. Ahí están cuentas individuales, porque además a partir de 1932, perdón, del 2032, cada asegurado pasa a tener una referencia de, y entre comillas, ahorro. Y sobre la base de lo que logres aportar, se te va a calcular el 60% de la tasa básica de reemplazo, es decir, el cálculo de la pensión, de lo que logres ahorrar. A la fecha, la contribución es en función de tus 10 mejores años.
pero ahora es de lo que logres aportar. Salarios de Así $700. es. ¿Cuánto van a poder aportar? Y dicen, bueno, tiene un nivel de capitalización, pero tú decides si te quieres ir antes. Es decir, y con antes te penalizamos, dicen. Es decir, una pensión que ya va a ser de miseria, va a ser de miseria al cuadrado, porque va a ser mucho más baja. O si tú quieres una mejor pensión, dice quédate después de los 62 años, en el caso de las mujeres, perdón, de los 60 años las mujeres y de 65 los hombres. La mayoría de la población se va a tener que quedar, porque de una u otra manera lo que logre en ese proceso no le va a permitir vivir. Y yo creo que eso la población lo tiene que tener claro. Es decir, las pensiones son pensiones y eso ha pasado, ya la OIT lo ha expuesto, lo ha demostrado a nivel mundial. Las pensiones por cuenta individuales son pensiones bajas. Y además se disminuyó la cantidad de la cobertura de la población cubierta por el programa de invalidez, vejez y muerte. Fíjate, allí hay dos razones. Nos aumentan la edad en 3 años a las mujeres y en 3 años a los hombres. Dicen ellos, no, hay un periodo de 7 años. Lo que está diciendo que la mayoría de la población que hoy tiene 50 años o menos, en el caso de las mujeres, nos vamos a ver, se van a ver afectadas No es, así es. con pensiones de miseria y que la juventud que hoy tiene problemas para ingresar al mercado laboral se va a ver profundamente afectado. Pero además todos sabemos que si usted lo despiden a los 35 o 40 años, la probabilidad de reincorporarse al mercado laboral se hace más difícil. Eso es lo que sucede, pero además sabemos que vivimos en un mercado inestable de informalidad laboral e inestabilidad laboral con bajo salario. A mayor cantidad de años que usted tenga que trabajar, la probabilidad de que logre pensionarse se reduce. Entonces, ¿en qué beneficia? Dicen ellos, no, pero todos el sector empresarial al que se le pidió por lo menos que equipararan la cuota, que es en el único rubro donde criterio o parámetro donde podría haber un nivel de equiparación, deciden incrementar 3 puntos porcentuales. Y dicen ellos, bueno, es que si nos incrementan los costos de producción no vamos a poder generar empleo. Caramba, tienen ganancias extraordinarias. El crecimiento económico cada vez queda más concentrado en ganancias y así lo demuestran las estadísticas del INET y la proporción que va en salario tiene una tendencia descendente. Entonces, ¿cuál es el sacrificio que ellos están haciendo? Pero además, cuando ya leo la parte de los ingresos y la inversión, yo creo que queda claro lo que ha dicho Frenadeso. Vienen por las reservas y los fondos de la Caja del Seguro Así Social. es. Ahí está, yo insto a que se lea todo lo que tiene que ver con los artículos, fíjate, el artículo 65 del proyecto, ¿a dónde va a estar la inversión? El artículo que tiene que ver también con las reservas. Y entonces cuando valoramos eso, efectivamente estamos beneficiando al mismo sector que históricamente se beneficia en este país, el capital bancario financiero. Pero además creo la administración de inversión, donde se le otorga a la dirección general la potestad de ir a externos para que nos administren los fondos. Querían las reservas, y es lo que está señalando estos articulados. No mentimos, allí podemos hacer
análisis contundente de la lógica de este proyecto, que es un proyecto para el sector empresarial, no para los trabajadores y trabajadoras. Al director de la Caja del Seguro Social se le amplía la toma de decisiones, se le amplía el manejo de disposición de recursos. Entonces, yo creo que eso tiene que tener una valoración de hacia dónde se camina. Aquí se está favoreciendo las aseguradoras, las administradoras de fondos de pensiones, los administradores de inversión, la banca. Y en la preocupación que decía el señor presidente que tenía que ver con el programa de enfermedad y maternidad, es poco lo que se dice. No se hace nada con la mafia de los medicamentos. Entonces, la valoración, insisten en que puede haber esta relación con el sector privado para lo que llaman prestación de servicios de salud. Entonces, hay que tener cuidado. Nos quieren confundir. Lo que están planteando es una política de pensiones de hambre, de miseria. Tenemos que resolver con seriedad la caja del Seguro Social. Y lo que nosotros planteamos y la mayoría de las organizaciones que estuvieron en la mesa es que tenemos, si fusionamos, unimos los programas y nos vamos al de reparto, la OIT lo planteó, tenemos hasta el 32 y la Junta Técnica Actuarial dijo tenemos hasta el que no se le está desentando 15 años para invertir productivamente y no especulativamente como está en el programa, en la propuesta que han presentado, 15 años para establecer un ordenamiento de prioridades, 15 años para efectivamente garantizar las pensiones del pueblo panameño. Pero eso no les interesa. Y fíjate, decíamos esa valoración solo con regresar al sistema solidario. Después podríamos hacer otras cosas. El Estado tiene que invertir. Ahora dice, no, va a haber un aporte del Estado que depende de que la recaudación de los impuestos y nos dice a los consumidores, a los trabajadores que tenemos que constituirnos en el agente fiscalizador, perseguidor de quienes no pagan impuestos, de quienes evaden impuestos. Eso nos parece a nosotros un irrespeto hacia una población que viene pasando vicisitudes. Y eso es lo que estamos señalando y denunciando. Nosotros esperamos que la Asamblea cumpla por primera vez su rol. Que no pase lo que pasó con el contrato leonino minero, en donde a tambor batiente aprobaron algo a pesar de que cientos de panameños estuvieron en la asamblea y le demostraron por qué eso no era correcto. Y que cuando la gente estuvo en la calle, entonces dijeron, el problema es que no nos leímos el contrato. Léanse la propuesta de ley. Escuchen a los otros sectores. La asamblea no se puede constituir en el ente promotor del proyecto del gobierno, que es lo que pareciera ser con esta política de que comenzamos a viajar y acompañado de los técnicos del Ejecutivo. Eso es parcializarse hacia un proyecto que ya estamos diciendo nos afecta. Nosotros estamos planteando un debate real, directo, de cara al pueblo. ¿Cuál es el temor? Y vamos a demostrar efectivamente cómo afecta este proyecto a los trabajadores y trabajadoras, a los beneficiarios, cómo afecta al programa de enfermedad y maternidad y al programa de salud. Propuestas tenemos. El movimiento social presentó valoraciones de carácter financiero. No lo hizo la empresa privada. Es más, el gobierno acaba de presentar eso, tiene un par de números en el aire.
No presentan tampoco la viabilidad financiera, pero la seguridad social es un derecho. Tiene que tener factibilidad social y es lo que no quieren entender. Profesora Maribel Gordón, y nosotros realmente en esa explicación, el impacto hacia favorecer a la parte empresarial realmente es lo que incomoda y lo que queremos educar a la población en el sentido de lo que está pasando detrás de este proyecto de ley, de lo que está detrás, y no es simplemente darle a las personas que nunca han trabajado una bonificación, porque eso es solamente es parte del caramelo, y lo que ellos se van a llevar es el verdadero botín, en este caso la cantidad de miles de millones que tiene la Caja de Seguro Social, y eso es lo que hay que explicarle a las personas, el por qué este gobierno no está para el pueblo. Este es un gobierno que está para los empresarios y para beneficiar a costa de matar, a costa de hacer lo que sea a los dirigentes, perseguirlos. Eso es lo que va a costar este proyecto, porque ya ellos están en esa parte publicitaria, en esa parte de comprar a los medios, en esa parte de Así comprar a es. los periodistas, en esa parte de comprar a las mentes que no han leído, y es por eso que hay que leer y poder sacar su propia conclusión cada uno y no creer tácitamente lo que está planteando el gobierno nacional. Y bueno, la confianza que no se tiene en una asamblea de diputados también es parte de la desconfianza que se tiene a nivel de todas las bases, en este caso del movimiento social panameño. Profesora Maribel, ahí tenemos a la profesora Dalia Morales desde la provincia de Chiriquí con una pregunta. Profesora Dalia, adelante, rapidito por el tiempo, adelante. Sí, rápidamente, muy buenas noches, profesora. Bueno, hay muchas inquietudes, pero una de las que nos expresan nuestros compañeros en los diferentes capítulos de la provincia de Chiriquí es si se mantiene en las nuevas reformas de la Caja del Seguro Social el 60% para la pensión y si se mantiene el tope de jubilación hasta los 2.500 mensuales, o si eso se modifica en el anteproyecto de ley de la Caja del Seguro Social, profesora María. Fíjate, el 60% dicen ellos que lo mantienen, pero ya no son sobre las cuotas, sobre los aportes, son sobre lo que tú has podido ahorrar, y yo siempre entrecomillo lo ahorrado. Eso nos va a dar pensiones más bajas, porque no son los salarios, es lo que tú estás ahorrando. Eh, si ganas $700, tú no tienes la capacidad económica para ahorrar $200, porque con 500 no vives. Sí, Y yo Mois. creo que eso debe quedar claro. Entonces, sí, el 60 se mantiene, pero sobre una referencia de cálculo distinta. Ellos dicen que si quieres irte con más de 2.500 puede ser también. ¿Quién se podría ir? Porque ya está sobre otra base. La mayoría no. Claro, si voy a quien gana $26.000 mensuales, sí, pero quien tiene salario promedio de 750 y menos, hay que recordar que la mayoría está en 400 a $700. Entonces, esa capacidad de irte y lo que te dicen, bueno, si crees que no te alcanza, tienes la opción de quedarte más. Que en la práctica lo que me están diciendo, bueno, hasta ahora legalmente vas a estar en los 60 años como mujer, pero como vas a requerir más porque el mercado es inestable y la cotización promedio hoy es de 7 cuotas, no de 12. Por la inestabilidad laboral nos tenemos que quedar al infinito bajo estas lógicas perversas. Y ese es uno de los problemas que tenemos. Y eso está afectando a la mayoría, a todos los que están en el programa o casi todos los que están en el programa que hoy llaman cuentas mixtas.
a casi todos los que están hoy en el programa solidario también, es decir, a todos, casi todos los asegurados y aseguradas. Entonces, ellos tienen sus cálculos factibles y es una de las cosas que nosotros denunciábamos porque en la mesa de diálogo ya ellos tenían, de diálogo no, en la mesa de escucha ya tenían establecido cuentas individuales que ellos te dicen cuánto tienen, que te van a establecer, dicen, un margen de rédito, pero que queda, no es que te lo entregan, no es que te lo pueden dar, si te vas antes ya sabes que te van a penalizar, es decir, te vas a ir con menos de 60 sobre lo que estoy ahorrando, ¿con cuánto me voy a ir? Y eso es lo que hay que tener claros cuando hablamos de este sistema de pensiones. Ya la OIT fue contundente. En todas partes del mundo, cuentas individuales implican bajas pensiones, pero además trasladan el problema, lo quieren hacer individualizado. Individualizado. Y eso es peligroso, es peligroso. Se le está dando mayor discrecionalidad al director de la Caja del Seguro Social. Y el señor ha dicho que es un enamorado de las cuentas paramétricas, de las cuentas individuales y de las medidas paramétricas. No podemos olvidar eso. Entonces, ellos quieren disfrazarlo con el concepto de solidaridad o solidario. En el documento que tiene 94 páginas aparece más de 90 y casi 100 veces el concepto, Así es. pero no hace referencia a la solidaridad, es decir, no la estudia. Eh, Mantienen en el vocabulario, en el glosario que presentan, el concepto de cuentas mixtas y te están diciendo en el discurso que desaparecen las cuentas mixtas. Entonces, también tiene una serie de inconsistencias en redacción, en las legislaturas, el proyecto que han presentado. Un proyecto que no resuelve el problema. Yo creo que eso es lo importante que tenemos que tener claro. No resuelve el problema. Por el contrario, lo agrava para los trabajadores y trabajadoras. Así es. Beneficia a los grupos financieros. Y yo creo que esto es importante que se tenga presente. Yo invito a que se lea, hay que leerlo con mucho detenimiento, cuidado, comparando, ubicando dónde están los elementos, porque aquí en la exposición de motivos me dice una cosa, cuando la vamos a buscar en la redacción hay otra, hay que compararlo con la ley 51 y hay que establecer además qué otras leyes toca. Así Entonces, es. nosotros estamos en este proceso, hemos hecho un ejercicio rápido, ya sacamos un documento de unas 4 páginas que está circulando desde el día de hoy y que va a estar colgado también en las páginas de las organizaciones del movimiento social, para que la gente comience a tener referencia de cómo ubicarse en el contexto de un proyecto leonino. Profesora Maribel, esto, por ahí nos preguntan eso de lo del ahorro. Bueno, vamos a ver si se lo puedo contestar. En Estados Unidos, hay empresarios que les plantean a sus trabajadores que si ellos quieren aportar más para su beneficio de su pensión, pero pensar, por ejemplo, en Estados Unidos, que son un poco más serios en lo que es el manejo de las empresas y el manejo de las finanzas, en esta situación hay seriedad. Aquí en Panamá las personas pueden ahorrar, pero como usted dice, con un salario de 700, ahorrar en base a lo que le descuentan la seguridad social, ahorrar más para tener un ahorro supuestamente más jugoso, pero este ahorro va a impactar en el porcentaje de lo que le van a aplicar. Entonces no es tanto que la gente ahorre como si fuese un seguro privado y que ahí va a tener su pensión. Acá es una aplicación de una fórmula que realmente va a ser una fórmula de muerte y que esa pensión va a ser una pensión paupérrima y tiene que mantenerse en esa secuencia de trabajo, y eso es lo que no se tiene en Panamá, esa secuencia, y más que todo la informalidad que se da. Esto, en el resumen, profesora Maribel, es
la privatización de la Caja de Seguro Social, la pérdida de los fondos, de los fondos que tiene la Caja de Seguro Social, y los que se llevan todo el dinero van a ser los empresarios, y la población va a quedar en una situación seria. Estamos hablando de cuántos años, en el 2050, 2060, esto va a ser serio en lo que va a respetar. Ya todos estos ministros, la ministra de Educación está requete jubilada, entonces Chapman tiene su vida asegurada, el presidente tiene su vida ya en lo que le falta, y los que estamos trabajando y los que nos vamos a quedar somos los que vamos a sufrir. Así que nosotros hacemos el llamado a la población a que tiene que estar pendiente, estar clara, leer el documento, y poder tener su base en esto. Diga, profesor Troya. No, yo he estado explorando y a mí me dice la lectura en esa ley, ante proyecto de ley, que por ejemplo a los 20 años prescribe el cobro de las cuotas, multas, recargos, intereses y cualquier otra obligación que se le adeuda al Seguro Social. O sea que el profeso pueden dejar pasar 20 años para que prescriba la deuda, y así se sigue beneficiando la empresa privada, que va a seguir debiéndole al seguro y no va a hacer el aporte que tiene que hacer. También que se convierte en la Caja del Seguro Social en una especie de recaudador de impuestos. Así es. Y que además, oiga, eso que usted dijo preocupó bastante. Algunos me estaban haciendo el comentario de que a pesar de que se mantiene el número de cuotas, es solo lo que uno ha aportado. O sea, la Caja de Seguro Social la han convertido en una especie de institución de ahorro. No de administrar un privado, persona jurídica, banco privado, dicen lo que ellos llaman administrador de inversiones. Así y es. Lo que aparece también descrito es que la inmensa mayoría, con el sistema que intentan establecer, se van a jubilar con entre 144 y 265 balboas. O sea que esa norma, si se aprueba, los devuelve a la miseria. Y yo creo que la población panameña tiene que ser consciente de lo que va a ocurrir, porque no van a poder vivir con esas pensiones. Entonces, hay otra cosa que usted ha dicho interesante, que ahí se habla del sistema de reparto solidario. O sea, le han llamado solidario, a pesar de que están unificando todas las cuentas, son cuentas individuales. O sea que ahí no hay nada de solidario. O sea que cada quien que se va a jubilar va a ser según los aportes, y va a depender incluso del nivel de salario que ganen en el trabajo. O sea que ahí, como dice el doctor, que hay gente que no se va a pensionar, ahí es donde va a estar la solidaridad, porque no van a alcanzar la cuota, o porque su pensión va a ser muy, muy baja. Y eso es lo que pasó en salario de miseria, ahorro de miseria y pensión de miseria. Así es. Eso es lo que va a ocurrir realmente con la población panameña. Bueno, gracias, profesor Troya. Profesora Maribel, agradecido. Realmente el tiempo aquí se nos acorta. Tenemos al profesor Armando Guerra esperando ahí, nada más nos quedan dos minutos. Profesora Maribel, agradecido con su visita aquí en el programa La Voz. Vamos a tenerla próximamente. Tenemos también otros. Esta situación sigue y sigue y sigue, y bueno, solamente nos resta orientar a las personas. Gracias, profesora Maribel. Hasta luego. Bueno, profesor Armando.